me estoy acordando de dos hechos absolutamente injustos que me han sucedido, a la vez de que muy agradables en mi vida. Pepe se acordará de uno de ellos. En una ocasión, un compañero del sindicato editó un libro al subcomandante Marcos y yo había hecho una pequeña reseña y el libro salió a las librerías con un fajín en el cual venía el nombre del Cuentos para una soledad desvelada, del subcomandante, el libro de cuentos del subcomandante Marcos, y después dos reseñas periodísticas que la recomendaban. Una era mía y la otra era de un chico que se llamaba Manuel Vázquez Montalbán. Ese fue el primer episodio de Injusticia Histórica y el segundo se está produciendo hoy, en el que me he colado en este acto, solamente pues para hacer lo que muchas veces se pretende, que es no estar en el sitio donde siempre estoy, ahí abajo, para estar con los poetas que admiro, que leo, que venero, y aunque ellos lo ignoren, me acompañan muchas noches. La poesía para mí me ha enseñado casi todos los valores que tengo. Yo creo que he sido un buen militante de comisiones obreras en el siguiente aspecto. Como la mayoría de mis compañeros no me he leído mucho de los libros de los congresos y las resoluciones que salían y todas estas cosas. Pero parte de las cosas que me hacían estar en esta casa o estar con otra gente partían de valores de poetas que había conocido y poetas que llevaba debajo del brazo la gente que yo conocía. Hubo un tiempo, y seguro que algunos lo recordaréis, quizá estábamos en un crecimiento que ahora no nos lo podíamos creer, pero no permitíamos el lujo de cuando sacabas un boletín de sección sindical o una hoja volandera, se ponía en la portada que la empresa le habíamos pedido el 18% y nos ofrecía el 1%, y en la contraportada se ponían unos versos de Federico García Lorca, de Miguel Hernández y tal. Siempre, en cualquier boletín de cualquier centro, se terminaba la hoja volandera con nuestros poetas. También es cierto que me acuerdo de uno de esos versos de Benedetti que también se daba en las reuniones y después en las salidas sociales de cada uno de nosotros. Dice Benedetti en los versos, los formales y el frío, que como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura. Era muy normal en aquella época. Salíamos con una compañera, con un compañero del sindicato, hablábamos de las cosas, pero acabábamos hablando de poetas, de cantautores, de películas. Y con lo único que yo quería discrepar para dejarle mucho tiempo a Juan Carlos, porque lo merece, y pedirle que además de que hable sea rapsoda, porque es fantástico, a ver si tenemos esa oportunidad, es que nos han robado el título genérico de esta conferencia. Nos queda la palabra. Yo creo que no nos queda la palabra, que nos la han quitado. Que uno ya tiene miedo a que cuando esté utilizando una palabra se la pueda interpretar porque ya te la ha robado el enemigo. La hermosa palabra libertad es la hermosa palabra libertad de mercado. Las palabras más hermosas que hemos manejado se nos han quitado. Ahora también somos nosotros los que hablamos bajos en los bares. Yo no sé si habéis notado eso. En las tabernas hablamos bajos. Son los zafios, los repetidores y lanzadores de ecos de los taxistas los que tienen la voz en alto. Y tenemos que agachar la cabeza cuando muchas veces pues, sindicatos, partidos son vilipendiados. Hemos perdido la palabra ahí y hemos perdido la palabra donde se concede la palabra, en los grandes foros públicos, en el Parlamento, en la televisión, en las radios. Lo que antes decía, no sé si era Luis o Manuel, es imposible ver un programa cultural. ¿Cuánto hace que no veis a un cantante en una hora de prime time de televisión? O a un poeta, o a un científico, o a un historiador. Bueno, de siempre hemos sido el país que hemos llamado maestros a los toreros y funcionarios a los catedráticos. Pero las cosas son así. Yo creo que hemos perdido la palabra y que nos va a tocar mucho tiempo de recuperarla.
Las preguntas concretas que me habías hecho se me han olvidado. Y me alegro porque no sé si me las sabía directamente. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía de un sindicato? ¿Dónde está? Pues mira, el otro día me lo preguntaron por una cosa. En un sindicato hay, desde luego ahora hay poca poesía, excepto la que nos lanza Esperanza Aguirre en Maravillosos Pareados. Pero sí que diría que había una poesía. Cuando la gente en este país no había perdido el miedo a denominarse obrero, porque aquí pasamos de que en el franquismo los obreros eran operarios o productores, a la realidad de ahora que son clase media, baja, pero nadie se declara obrero. Cuando la gente tenía espíritu de clase, normalmente estaba en un sindicato como en su casa, como en su familia. Entonces hay una conversación que no se producía. Es yo me voy de aquí porque me han atendido mal los abogados, que oí yo el otro día en un pasillo. Porque nadie se va de su familia porque su padre no le ha hecho caso a la hora de comer. Y dice que le borren del libro de familia. No, el sindicato era una familia, y mirando al Falla en el mejor de los sentidos de la palabra, no la familia siciliana. Y eso ya conllevaba un valor poético. Conllevaba un valor poético que hacía que uno de los primeros libros que yo leí de poesía, y no recuerdo el autor, es una lástima, terminaba con unos versos, un párrafo que decía: convengamos que si una puesta del sol o un lago son bellos, digamos que son tan bellos como una huelga bien organizada. Y nada más.